Bueno, usted me puede decir, John, a la verdad estoy muy agradecida o muy agradecido por la forma en cómo, para ilustrarnos el Salmo 2, usted nos ha guiado a internarnos en el libro de Apocalipsis, pero lo veo como muy olímpico, tratando de evadir, y usted no me quiere dar los nombres específicos con cédula, dirección y teléfono de la bestia, del falso profeta, de la gran ramera, de los reyes esos que aparecen allí, sobre todo en el capítulo 13, en el capítulo 17, o ahora que vamos a empezar el 18. ¿No será usted como muy olímpico tratando de evitar eso? Válido, pienso que es válida la apreciación, pero te quisiera contar por qué no quiero entrar en esa situación. A mí me parece que a las personas que les corresponda ese momento histórico en el cual se cumpla la palabra profética del libro de Apocalipsis para el final de los tiempos, tendrán tan tremendamente claro en ese momento del cumplimiento de esa palabra profética que al solo ver la bestia sabrán que esa es. Al solo darse cuenta de la aparición de esta gran ramera, sabrán, es esta ciudad. Al darse cuenta de los gobernantes que en ese momento estén apoyándola, dirán, estos son. ¿Por qué? Porque así ha ocurrido. Mire, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, vamos a darle un barridito al Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 1, del versículo 19 al 23 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente a María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, le está diciendo el ángel, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. En Israel se sabía que una virgen iba a ser usada de esta manera, pero de ahí a saber que era María, la gente no lo sabía. Aquí en este momento histórico que le correspondía a José, que a propósito es uno de los más interesados, el ángel mismo viene y le dice: la virgen que estábamos guardando para esos tiempos, entre todas las vírgenes que hay en Israel, es María. Entonces, la Escritura no me revela el nombre allá en el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, de esa virgen que concebirá, pero en el momento histórico de José se supo que era María, y ya no nos cabe la menor duda. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, del versículo 16 al 18 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En ese momento histórico se cumple lo que dice Jeremías 31:15, y entonces uno se da cuenta que Herodes es el asesino que se iba a levantar para que esta profecía se cumpliese al asesinar a los niños. Pero nuevamente, el momento histórico fue el que aclaró esa palabra profética dada cientos de años antes. Otro ejemplo lo encontramos en el mismo Mateo capítulo 3 versículo 1 al 3 que dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor y enderezad sus sendas. Se cumple entonces lo que en Isaías 40 versículo 3 se ha dicho, y esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista.
Aquí, en este momento histórico, vemos lo que Isaías profetizó en su respectiva generación, cumpliéndose ahora en esta, en la cual Juan el Bautista se convierte en esa voz que clama en el desierto. En Mateo capítulo 8, verso 16, dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso está en Isaías 53, versículo 4. Ahora, en ese momento histórico de hace 2000 años, cuando el Señor Jesús hace todas esas maravillas y prodigios, uno se da cuenta: este es. Entonces el Jesús sanador se convierte en aquel siervo que el Señor enviaría para quitar las enfermedades de la humanidad. En Mateo capítulo 11, del versículo 2 al 5 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? ¿Te das cuenta de la duda? Respondiendo Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Eso está en Isaías 35, del 5 al 6, y en Isaías 61, versículo 1. Pero ahora está completamente claro, y el mismo Señor Jesús lo que le está diciendo a Juan el Bautista que mandó a preguntar es: sí, yo soy. En Mateo 11, del 13 al 15, dice: porque todos los profetas, y está hablando el Señor Jesús, y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Claro, eso está en Malaquías capítulo 4, versículo 5, que decía que vendría un Elías. Ahora el Señor Jesús está diciendo: este Juan el Bautista es el Elías que estaban esperando, dándonos a entender que este profeta que ahora se ha levantado en esa época de hace 2000 años es el que venía a cumplir la profecía dada en Malaquías cientos de años antes. En Mateo capítulo 17, del versículo 11 al 13, dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, versículo 13, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces la gente tuvo claridad en su generación hace 2000 años que Juan el Bautista era el que venía en el mismo espíritu profético de Elías a cumplir lo que en Isaías se había profetizado. Y para que miremos con qué claridad la época en la que se cumple la palabra profética cuando es de Dios, no le deja la menor duda a la generación a la cual le corresponda ver el cumplimiento de esa profecía, entonces miremos algo basado también en el mismo Salmo 2 que venimos mirando, ampliándolo con Apocalipsis, cuando dice en Hechos capítulo 4, del versículo 24 en adelante. Leo rápidamente, esta es una oración que hacen en el momento determinado los discípulos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Eso está en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo. Porque, versículo 27, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste: 1, Herodes; 2, Poncio Pilatos; 3, con los gentiles; 4, y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, en esta primera parte profética del Salmo 2, hace 2000 años, se cumple que es tan evidente que tanto Herodes como Pilato, como los gentiles que lo rodearon y el pueblo de Israel que lo condenaron y lo llevaron a la cruz, fue evidente que lo profetizado en el Salmo 2 en primera instancia se cumple hace 2000 años. Y nosotros estamos mirando ahora lo que en su momento se cumplirá hacia el futuro. Por eso es que yo te digo, desgastarse, porque realmente es un desgaste. Uno tratando de mirar ahora, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la mujer? ¿Quiénes esos reyes? Son esos reyes. Y darles el número de teléfono, la dirección, el número de cédula. Y si son positivos o no positivos en la pandemia,
sería realmente desgastarnos sin necesidad. Pero en el momento en que eso ocurra, será tan evidente para esa generación que le corresponda que dirán, estos son, y ahí sí tendrán el teléfono, la dirección, la cédula y hasta el color de los ojos. Entonces, nosotros nos estamos permitiendo dar una lectura juiciosa, sencilla, que simplemente nos está preparando para entender que los eventos proféticos de los tiempos finales aún están por cumplirse. Johnny, si de pronto nos toca a nosotros, ¿será tan evidente entonces la identidad de estos que ahora estamos mirando solo por referencia que no nos cabrá ninguna duda? Entonces por eso es que no estamos ahora entrando en esa línea de especulación de quiénes son específicamente como ciudad o como personas estos a los cuales se refiere Apocalipsis. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.